Bienvenidos a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. Hoy nos adentramos en uno de los rincones más oscuros y salvajes de la literatura de horror. Olviden al monstruo con cuernos de ciervo y aspecto de zombie. El verdadero Wendigo no es una criatura que puedas cazar, es una fuerza elemental, un horror que viaja con el viento y devora la cordura. Prepárense, porque vamos a descender al corazón helado del terror con el Wendigo de Algornam Blackwood. Nos encontramos en los bosques indómitos del oeste de Canadá, al norte del río Manitou, un territorio vasto, silencioso y abrumador. 4 hombres se embarcan en una casa. El Dr. Cathcart, un psicólogo escocés, su Sabrino Simpson, un estudiante de teología, y sus guías Hank, un hombre práctico y défago, un canadiense melancólico y supersticioso. Para cubrir más terreno, el grupo se divide. Cathcart se va con Hank, mientras que Simpson se queda con el experimentado, aunque inquieto défago. Es una decisión lógica, pero que sellará su destino. Apenas se separan, la atmósfera cambia. Mientras Simpson y défago preparan su campamento, una sensación de opresión antinatural desciende sobre ellos. No es el miedo a un animal salvaje, sino una angustia profunda, casi mental, como si el propio aire estuviera cargado de una malicia ancestral. Simpson, aunque sensible, intenta ignorarlo, atribuyéndolo al aislamiento y al imponente paisaje. Pero esa noche, el verdadero horror despertará. Simpson es arrancado del sueño por un sonido que hiela la sangre. No es el viento común de los bosques, sino un rugido antinatural, un silbido que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Y dentro de ese viento, un aullido gutural lejano, un llamado inhumano que parece arrastrar el nombre de su guía Défago. La voz es una mezcla espantosa de locura y anhelo, y resuena con una cualidad profana que no pertenece a este mundo. Paralizados por el terror, Simpson y Défago escuchan impotentes. El campamento, su pequeño refugio de luz y calor, se siente ahora como una isla insignificante en un océano de oscuridad viviente. De repente, la voz cambia, volviéndose más frenética, repitiendo una palabra deformada, un nombre blasfemo. Wendigo. A este llamado le sigue el sonido de una carrera frenética. Alguien corriendo a una velocidad imposible, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Simpson observa, paralizado, cómo Défago se levanta, con los ojos desorbitados por el miedo, y sin decir nada, sale corriendo hacia la oscuridad del bosque, como si algo lo empujara. Cuando Simpson finalmente recupera el control de su cuerpo, sale corriendo tras él, gritando su nombre. Al examinar el suelo con su linterna, el horror se intensifica. Encuentra las huellas de Défago, pero no son normales. Las pisadas muestran saltos inverosímiles de casi 10 metros de distancia entre una y otra, y luego simplemente desaparecen. Las huellas terminan abruptamente, como si el guía hubiera sido arrancado del suelo y elevado por los aires. Junto a sus huellas hay otras, extrañas y perturbadoras, que se hunden profundamente en el musgo, como si un peso inmenso las hubiera presionado. Défago ha sido secuestrado. Aterrorizado, Simpson pasa la noche en vela, escuchando el viento y los susurros del bosque, esperando un amanecer que parece no llegar nunca. Al primer rayo de luz, recoge sus cosas y emprende el arduo camino para reunirse con Cathcart y Hank. Cuando finalmente los encuentra, su rostro pálido y su relato incoherente sobre voces en el viento y huellas que vuelan son recibidos con una mezcla de incredulidad y preocupación. Hank, el hombre práctico, piensa que Simpson ha tenido una pesadilla terrible. Pero el Dr. Cathcart, el psicólogo, ve en los ojos de su sobrino un terror genuino y absoluto, algo que ninguna pesadilla podría fabricar. Deciden iniciar la búsqueda de inmediato. Comienzan siguiendo las extrañas huellas. Hank, a pesar de su escepticismo inicial,
no puede explicar la distancia absurda entre las pisadas. La búsqueda se convierte en una experiencia angustiante. El bosque ya no se siente como un lugar neutral. Ahora parece observarlos, juzgarlos. El viento silba entre los árboles con una nueva y siniestra inteligencia. Es entonces cuando el Dr. Cathcart hace un hallazgo macabro. En el suelo encuentra uno de los mocasines de Défago, pero está chamuscado, quemado, como si hubiera estado en contacto con un fuego intenso, y de él emana un olor indescriptible, una peste inmunda y nauseabunda que no se parece a nada que hayan olido antes. Es un hedor a podredumbre quemada, a algo profundamente antinatural. La persecución ya no es por un hombre perdido, sino contra una entidad que desafía la lógica. Sienten que no están luchando contra un animal, sino contra una fuerza elemental del propio horror. El miedo a los espacios abiertos, la agorafobia cósmica, se apodera de ellos. El vasto cielo y el interminable bosque se convierten en un depredador. Mientras avanzan, comienzan a escuchar ruidos extraños por encima de sus cabezas, en el cielo despejado. Es un sonido que no pueden identificar, una especie de risa maníaca y burlona, intercalada con fragmentos de un lenguaje incomprensible que el viento dispersa antes de que puedan entenderlo. La risa es tan horrible, tan profana y llena de una alegría maligna que amenaza con quebrar su cordura. Es la risa de algo que juega con ellos, un dios cruel deleitándose en su miedo. Tras días de búsqueda inútil, agotados física y mentalmente, la esperanza casi se ha desvanecido. Se ven obligados a regresar a su campamento principal, derrotados. Pero el Wendigo aún no ha terminado con ellos. Cerca del lugar donde Défago fue secuestrado lo encuentran, o más bien, encuentran lo que queda de él. Défago está vivo, pero su mente está completamente destrozada. Se acurruca junto al fuego, temblando, con la mirada perdida en la distancia, reflejando un horror que nunca se va. No puede comunicarse con claridad. Sus palabras son un murmullo roto, fragmentos de una experiencia demasiado terrible para ser contada. Balbucea sobre haber sido llevado a kilómetros por encima de la tierra, volando a una velocidad increíble. Describe a una criatura con pies de fuego, que ardían y quemaban el aire, y una risa que nunca cesaba. Una risa que lo envolvía todo. En sus pocos momentos de lucidez, Défago susurra lo más escalofriante de todo. Insinúa que el Wendigo lo obligó a cometer el acto final de depravación, asociado con el mito de probar la carne humana. La risa maníaca y el recuerdo de esos pies ardientes han quemado su alma, dejándolo en un estado de locura irreversible. Muere poco después, liberado al fin de su tormento. El Dr. Cathcart, Hank y Simpson abandonan el bosque, marcados para siempre por lo que presenciaron. De vuelta en la civilización, Cathcart, el hombre de ciencia, intenta desesperadamente racionalizar lo ocurrido. Fue un episodio psicótico colectivo, inducido por el frío, el aislamiento y el poder de la sugestión. Fue la locura de Défago la que contagió al joven Simpson. Intenta construir una explicación lógica, un dique para contener el océano de terror irracional que amenaza con ahogarlo. Pero en el fondo de su corazón, él sabe la verdad. Él y nosotros sabemos que fueron testigos de la manifestación de una entidad primordial, un horror que acecha en los lugares más salvajes y solitarios del mundo. Un eco del caos que existía mucho antes que la humanidad. Y así, la leyenda del Wendigo perdura, no como un monstruo de carne y hueso, sino como un símbolo del terror cósmico que la naturaleza puede desatar sobre la frágil mente humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del miedo. Si esta historia ha resonado en tu interior, no olvides dejar un like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más relatos del abismo. Nos vemos en la próxima oscuridad.